Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Si son nuevos, les doy una cálida bienvenida y espero que disfruten el contenido que les tengo preparado. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Hoy, amigos, nos adentraremos en un tema que ha fascinado y sigue fascinando a muchísimos, la historia de amor, y también la historia de amor, entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a desentrañar un misterio que aún hoy, después de años, sigue generando curiosidad, porque Atay y Serenay, después de todo lo que vivieron, nunca llegaron al altar. Ya saben, todos amamos las historias de amor, y más si se trata de dos personas hermosas y talentosas que conocimos y admiramos a través de nuestras pantallas. Ellos, Atay y Serenay, nos conquistaron con su química, su conexión y su talento en la serie Medcezir, y fuera de la pantalla, su relación parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Por eso, la pregunta que siempre ha estado en el aire es, ¿por qué no se casaron? ¿Qué pasó entre ellos? Hoy vamos a explorar las posibles razones, los rumores, los hechos y las especulaciones que han circulado sobre esta pareja que sin duda, marcó a muchos. Pero antes de empezar a profundizar en el tema, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. De esa manera, no se perderán ninguna de las historias, análisis y curiosidades que preparo para ustedes. Contamos con su apoyo. Ahora sí, comencemos. El amor entre Atay y Serenay nació en el set de Medcezir, la adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Interpretaban a dos jóvenes enamorados, Yaman y Mira, y la magia entre ellos traspasó la pantalla. Su química era innegable y rápidamente comenzaron a ser vistos juntos fuera del trabajo. Los paparazzi los capturaban en citas, paseando por las calles de Estambul, compartiendo momentos románticos. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, y pronto se confirmaron. Atay y Serenay eran oficialmente una pareja. ***, la chispa de Medcezir, y el nacimiento de un romance en la vida real ***. La adaptación turca de DOC, conocida como Medcezir, fue mucho más que una serie de televisión para Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Fue el lugar donde sus caminos se cruzaron y donde una conexión especial floreció. La elección de ambos actores para interpretar a los personajes principales, Yaman y Mira, fue un acierto rotundo. La química entre ellos era palpable, una mezcla de complicidad, atracción y una profunda comprensión que trascendía la pantalla. La serie, que se emitió entre 2013 y 2015, no solo se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía, sino que también cautivó a audiencias internacionales. La trama, que seguía la historia de amor entre Yaman, un joven de un barrio humilde, y Mira, una chica de la alta sociedad, ofrecía un drama apasionante, lleno de giros inesperados y momentos emotivos. La interpretación de Atay y Serenay fue clave para el éxito de la serie, ya que lograron transmitir las complejidades de sus personajes y la intensidad de su relación. Pero la magia de Medcezir no se limitó a las escenas grabadas. Fuera del set, la conexión entre Atay y Serenay se fortaleció. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente, alimentados por las imágenes de ambos actores juntos en eventos sociales, cenas románticas y paseos por la ciudad. Los paparazzi, siempre atentos a las celebridades, capturaron instantáneas que confirmaban lo que muchos ya sospechaban: Atay y Serenay eran más que simples compañeros de trabajo. Las fotos, que se difundieron rápidamente por internet y en las revistas del corazón, mostraban a la pareja disfrutando de la vida, tomados de la mano, abrazados y dedicándose miradas cómplices. Estos momentos, que se convirtieron en noticia, consolidaron la imagen de Atay y Serenay como la pareja del momento, una dupla que parecía destinada a la felicidad. ***, el idilio mediático, una relación que conquistó corazones ***. Su relación se convirtió en una de las más mediáticas y queridas de Turquía. Los fans soñaban con verlos juntos para siempre, con que su amor prosperara y terminara en matrimonio. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, y se mostraban muy felices juntos. Eran la pareja perfecta, o al menos eso parecía a ojos del público. La popularidad de Atay y Serenay como pareja se disparó. Eran la imagen del amor idealizado, un romance que parecía sacado de un cuento de hadas moderno.
Los fans, embelesados por la química que irradiaban, los convertían en ídolos y soñaban con su felicidad. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo, comentarios de admiración y muestras de cariño. Cada publicación que compartían, cada evento al que asistían juntos, era noticia y motivo de celebración. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático. Las revistas del corazón dedicaban portadas y reportajes a su relación, analizando cada detalle desde sus looks hasta sus gestos. Los programas de televisión comentaban sus apariciones públicas, especulando sobre el futuro de su romance y soñando con una posible boda. Los fans, por su parte, creaban fanpages, compartían fotos, vídeos y todo tipo de contenido relacionado con la pareja, alimentando aún más la fascinación por su relación. La imagen de Atai y Serinei como pareja perfecta se consolidó con el tiempo. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de la vida juntos. Sus muestras de afecto en público, sus mensajes cariñosos en redes sociales y su complicidad en eventos sociales demostraban que su amor era genuino y profundo. Para el público eran el ejemplo a seguir, la pareja que inspiraba esperanza y romanticismo. *** Expectativas y presión. El peso de la pregunta ¿cuándo se casarán? ***. Durante los años que estuvieron juntos, la prensa y los medios de comunicación turcos especularon constantemente sobre la posibilidad de una boda. Se hablaba de anillos de compromiso, de posibles fechas, de destinos exóticos para la ceremonia, pero nada se materializaba. La expectativa crecía, y la pregunta del millón seguía siendo la misma: ¿cuándo se casarán Atai y Serinei? A medida que el tiempo pasaba, la presión mediática aumentaba. Los fans, los medios, todos querían saber cuándo darían el gran paso. La pareja, sin embargo, se mantenía reservada, sin dar ninguna pista concreta. Eso, por supuesto, alimentaba aún más la especulación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no se casaban? La expectativa de una boda entre Atai y Serinei se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación. Cada vez que la pareja aparecía en público, los periodistas y los fans preguntaban sobre sus planes de futuro y sobre la posibilidad de un matrimonio. La presión era constante y la pareja se veía sometida a un escrutinio público cada vez mayor. La falta de información concreta por parte de Atai y Serinei solo alimentaba la especulación. Los medios de comunicación comenzaron a elaborar teorías y a publicar rumores sobre los motivos por los que la pareja no se decidía a dar el gran paso. Algunos hablaban de problemas personales, otros de incompatibilidades en sus agendas profesionales, y otros simplemente de una falta de madurez en la relación. La presión mediática se intensificó a medida que pasaba el tiempo. Los fans, impacientes por ver a sus ídolos casados, manifestaban su deseo en las redes sociales y en los comentarios de las noticias. La pareja, por su parte, se mantenía firme en su postura de no hacer declaraciones sobre su vida privada, lo que generaba aún más expectación y curiosidad. La pregunta, ¿cuándo se casarán Atai y Serinei?, se convirtió en un mantra que acompañaba a la pareja en cada aparición pública. La presión era tan intensa que inevitablemente comenzó a afectar la relación. La falta de privacidad, la constante especulación y la expectación del público crearon un ambiente propicio para el desgaste y la desconfianza. *** Explorando las posibles razones, rumores, hechos y especulaciones ***. Aquí es donde entran en juego las posibles razones, los rumores y las diferentes versiones que han circulado a lo largo de los años. Vamos a analizar las más relevantes. *** La diferencia de edad y su impacto en la relación ***. Una de las teorías más populares y también más repetidas es la diferencia de edad. Atai es mayor que Serinei por algunos años. Si bien la diferencia no es abismal, en Turquía, como en muchos lugares, la edad puede ser un factor a considerar en las relaciones. Sin embargo, esto no siempre es determinante y no hay evidencia sólida de que la diferencia de edad haya sido el único factor decisivo en su decisión. En el contexto de las relaciones sentimentales, la diferencia de edad puede ser un factor a considerar, especialmente en culturas donde las expectativas sociales pueden influir en las decisiones de las parejas. En Turquía, como en otros países, la edad puede ser un elemento relevante en la planificación del futuro, incluyendo el matrimonio y la formación de una familia. Si bien la diferencia de edad entre Atai y Serinei no era significativa, es posible que haya influido en la dinámica de la relación.
Es común que las parejas con diferencias de edad experimenten desafíos relacionados con sus diferentes etapas de vida, sus perspectivas sobre el futuro y sus expectativas de crecimiento personal. Sin embargo, es importante destacar que la edad por sí sola no determina el éxito o el fracaso de una relación. Existen muchas parejas con diferencias de edad que logran construir relaciones sólidas y duraderas. La clave está en la comunicación, la comprensión, el respeto y la capacidad de adaptación a las necesidades y expectativas del otro. En el caso de Eatai y Serinei, es posible que la diferencia de edad haya sido un factor a considerar, pero no necesariamente el único. Es probable que otros elementos, como las incompatibilidades en sus agendas, los problemas de comunicación y las diferencias en sus personalidades, hayan tenido un impacto más significativo en la evolución de su relación. *** Incompatibilidad de agendas y el desafío de las carreras profesionales ***. Otra de las razones que se han mencionado, y que es muy común en el mundo del espectáculo, es la incompatibilidad de agendas y el ritmo de trabajo. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos constantes que los mantenían ocupados y separados por largos periodos. Los rodajes, los viajes, las obligaciones profesionales pueden ser un gran desafío para mantener una relación estable, y más aún, para planificar un matrimonio. La distancia, la falta de tiempo para compartir, y la dificultad para compaginar sus carreras podrían haber jugado un papel importante en su ruptura. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las agendas apretadas y las exigencias profesionales pueden ser un obstáculo para mantener una relación estable. Aatay Ulusoy y Serinei Sarkaya, siendo dos de los actores más solicitados de Turquía, enfrentaban constantemente desafíos relacionados con sus carreras. Los rodajes de películas y series, que a menudo se extienden por largos periodos, implican pasar semanas o meses fuera de casa, trabajando en diferentes ciudades o incluso países. Los viajes, las entrevistas, las promociones y las obligaciones profesionales consumen gran parte del tiempo y la energía de los actores, lo que dificulta la planificación de tiempo de calidad para compartir con la pareja. La distancia física, la falta de tiempo para compartir momentos cotidianos y la dificultad para compaginar los horarios laborales pueden generar tensiones y desencuentros en la relación. La falta de comunicación, la falta de apoyo mutuo y la sensación de soledad pueden erosionar la conexión entre las parejas. En el caso de Aatay y Serinei, es probable que la incompatibilidad de agendas haya sido un factor importante en su ruptura. Ambos tenían carreras exitosas y estaban constantemente involucrados en proyectos que los mantenían ocupados y separados. La dificultad para encontrar tiempo para estar juntos, para comunicarse y para planificar un futuro en común, pudo haber contribuido al desgaste de la relación. *** Factores internos, diferencias de personalidad y falta de proyecto en común ***. Por supuesto, en toda relación, hay factores internos, personales y privados que son difíciles de conocer desde afuera. Se habla de diferencias de personalidad, de desacuerdos en la forma de afrontar la vida, de problemas de comunicación. Es posible que a pesar del amor que sentían existieran incompatibilidades que con el tiempo resultaron insostenibles. El desgaste de la relación, la falta de proyecto en común, y la búsqueda de caminos diferentes pudieron haber sido factores determinantes. Además de las dificultades externas, como la incompatibilidad de agendas y la presión mediática, existen factores internos que pueden influir en la dinámica de una relación. En el caso de Aatay y Serinei, es probable que las diferencias de personalidad, los desacuerdos en la forma de afrontar la vida y los problemas de comunicación hayan jugado un papel importante en el final de su relación. Las diferencias de personalidad son comunes en todas las relaciones, pero pueden convertirse en un problema cuando no se gestionan de manera adecuada. Cada persona tiene su propia forma de ser, de pensar y de sentir, y es fundamental que las parejas se respeten y se acepten mutuamente, a pesar de sus diferencias. Los desacuerdos en la forma de afrontar la vida también pueden generar tensiones en la relación. Es importante que las parejas compartan valores y metas similares, y que estén de acuerdo en la forma de tomar decisiones importantes. La falta de consenso en temas como la familia, el trabajo, el dinero y el estilo de vida puede erosionar la conexión entre las parejas. Los problemas de comunicación son uno de los mayores enemigos de las relaciones. La falta de comunicación abierta y honesta, la dificultad para expresar los sentimientos y las necesidades, y la falta de escucha activa pueden generar malentendidos, resentimientos y conflictos. Es fundamental que las parejas aprendan a comunicarse de manera efectiva para resolver los problemas y fortalecer su vínculo.
En el caso de Aatai y Serinei, es posible que las diferencias de personalidad, los desacuerdos en la forma de afrontar la vida y los problemas de comunicación hayan contribuido al desgaste de la relación. La falta de un proyecto en común, la búsqueda de caminos diferentes y la imposibilidad de superar las incompatibilidades pudieron haber llevado al final de su historia de amor. *** El fin de un romance, la confirmación de la separación ***. Pero, amigos, no todos son rumores. También hay hechos. Y uno de los más importantes es que finalmente la relación entre Aatai y Serinei llegó a su fin. La noticia de su separación, después de varios años juntos, fue un duro golpe para los fans. La prensa turca se hizo eco de la noticia, publicando artículos y especulaciones sobre las causas de la ruptura. Ninguno de los dos actores se pronunció públicamente sobre lo sucedido, lo que alimentó aún más la curiosidad y la especulación. El anuncio de la separación de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya fue un acontecimiento que conmocionó a sus seguidores y a la opinión pública en general. Después de años de especulaciones, rumores y expectativas, la noticia del fin de su relación llegó como un duro golpe para los fans que soñaban con verlos juntos para siempre. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, no tardó en hacerse eco de la noticia. Los medios de comunicación publicaron artículos, análisis y especulaciones sobre las causas de la ruptura, tratando de descifrar los motivos que habían llevado a la pareja a tomar esa decisión. Sin embargo, ni Aatai ni Serinei se pronunciaron públicamente sobre lo sucedido. Optaron por mantener el silencio, evitando hacer declaraciones que pudieran alimentar aún más la curiosidad y la especulación. Esta postura, aunque comprensible, solo sirvió para aumentar el misterio y para alimentar las teorías sobre los motivos de la separación. La falta de información oficial, sumada a la popularidad de la pareja y a la expectación del público, generó un ambiente propicio para la invención de rumores y para la difusión de versiones contradictorias sobre las causas de la ruptura. Los fans ávidos de respuestas recurrieron a las redes sociales, a los foros y a las conversaciones informales para intentar desentrañar los secretos detrás del fin de la relación. La separación de Aatai y Serinei marcó el final de una era, de un romance que había cautivado a millones de personas en Turquía y en el mundo. A pesar de la tristeza y la decepción que generó, el recuerdo de su relación, de su química en pantalla y de su conexión fuera de ella, sigue vivo en la memoria de sus seguidores. *** Nuevos caminos. La vida después de la ruptura ***. Después de la ruptura, ambos rehicieron sus vidas. Aatai ha tenido otras relaciones, y actualmente está casado. Serinei, por su parte, también ha tenido nuevas parejas, y sigue siendo una de las actrices más aclamadas y queridas de Turquía. La vida continúa y tras la separación, tanto Aatai Ulusoy como Serinei Sarkaya tomaron caminos diferentes, construyendo nuevas experiencias y relaciones. Aatai, tras la ruptura, inició otras relaciones sentimentales, explorando diferentes facetas del amor y de la vida. Finalmente encontró la felicidad y la estabilidad en una nueva relación, que culminó con el matrimonio. Su matrimonio es un testimonio de su crecimiento personal y de su capacidad para encontrar el amor y la felicidad después de la separación. Serinei, por su parte, también abrió su corazón a nuevas experiencias. Tuvo nuevas parejas y continuó su camino como actriz, consolidando su carrera y su posición como una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Su trayectoria profesional y su vida personal demuestran su fortaleza, su resiliencia y su capacidad para seguir adelante a pesar de los desafíos. Ambos en su camino individual han encontrado nuevas fuentes de alegría y satisfacción, demostrando que la vida después de una ruptura puede ser plena y enriquecedora. Han demostrado que es posible superar el dolor, aprender de las experiencias pasadas y construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. *** Conclusiones. El misterio sin resolver ***. Es importante recordar que las relaciones son complejas. Las decisiones que toman las personas, especialmente las figuras públicas, están influenciadas por muchos factores, y no siempre son fáciles de entender desde afuera. Lo que podemos hacer es especular, analizar y tratar de comprender lo que pudo haber pasado, pero la verdad, a veces, permanece reservada para las personas involucradas. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no hay una respuesta definitiva a la pregunta de por qué Aatai y Serinei no se casaron. Es probable que la combinación de varios factores, como las diferencias de edad,
las agendas apretadas, las posibles incompatibilidades y el desgaste de la relación hayan contribuido a que su historia de amor no terminara en matrimonio. La presión mediática, las expectativas del público y la falta de privacidad también pudieron haber jugado un papel importante. Pero a pesar de todo, su historia sigue siendo recordada con cariño. Nos regalaron momentos inolvidables, su química en pantalla fue innegable y su relación fuera de ella, aunque no terminara en boda, nos hizo soñar y creer en el amor. En resumen, la historia de amor entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya sigue siendo un enigma. No existe una única razón que explique por qué su relación no llegó al altar. Es probable que una combinación de factores, incluyendo las diferencias de edad, las incompatibilidades en sus agendas, las diferencias de personalidad, la presión mediática y el desgaste de la relación, haya contribuido al final de su historia de amor. Si bien no se casaron, su relación dejó una huella imborrable en la memoria del público. Nos regalaron momentos inolvidables, su química en pantalla fue innegable y su conexión fuera de ella nos hizo soñar y creer en el amor. Asterisco asterisco el legado de una historia de amor que inspiró a muchos asterisco asterisco. Amigos, espero que hayan disfrutado este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de amor, y también de no amor, de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Hemos analizado los rumores, los hechos y las posibles razones por las que no llegaron al altar. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y por acompañarme en esta aventura. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Aatay y Serine? ¿Tienen alguna teoría sobre por qué no se casaron? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Hasta la próxima.